Hoy vamos a dejar las películas a un lado. Patreon ha decidido que sería una buena idea analizar un videojuego y por eso hoy os traigo un análisis de Pokémon Rojo Fuego. Sí, ya sé que el juego tiene sus mecánicas y tal, pero aunque sea solo por las risas, voy a analizarlo todo desde un punto de vista ultra realista. Si gusta este formato ya pensaré otros videojuegos para analizar. Quiero agradecer al canal de Seker que me haya dejado usar su videoguía para hacer este análisis, y sin más, empecemos con el juego. Empiezas en tu habitación en Pueblo Paleta, sacas una poción del ordenador, no sé exactamente cómo, si a través de un vórtice o algo, y te bajas al piso de abajo donde está tu madre. Mi primera pregunta es, ¿dónde duerme la madre? ¿En el jardín? ¿Sobre el fregadero? Porque solo hay una cama. ¿Y dónde mea esta gente? No hay un puto baño en todo el juego. Bueno, ni restaurantes ni nada parecido. Tiene pinta de que estos humanos son seres que han trascendido la barrera de lo real y ahora viven de la fotosíntesis. Y luego está el tema del padre del protagonista. Creo que en el anime pasaba igual. En serio, ¿dónde está? ¿Mamá y papá? Este es tu padre. Ahora entiendo por qué soy un puto retrasado. En serio, ¿tiene padre o esta gente se reproduce por mitosis? Tendría sentido porque tampoco hay hospitales para humanos. No sé cómo harán los partos en esta región de Kanto. Bueno, igual el padre huyó de casa o se lo comió un Snorlax. En fin, que el niño, llamémosle Ash, está tan harto de su vida que se va a ir a tomar por culo por ahí, pero de pronto aparece el profesor Oak. ¡Quieto! ¡Es peligroso ir por la hierba alta! ¡No vayáis por la hierba! He decidido irme de caza. ¡Sin Pokémons! No para siempre. Nah, que Oak no te deja irte sin llevarte a su laboratorio para obligarte a cogerle una de sus bolas con sorpresa dentro. Muy turbio todo. Y es que el chaval tiene 10 años y ya es hora de recibir una criatura potencialmente peligrosa con la que recorrer el mundo para obligarlo a luchar como tu puto esclavo en combates de diversa índole. Ni escuelas ni hostias. Cuanto antes empiece a destruir la fauna local, mejor. Ash tiene que elegir entre un sapo con un hongo en la espalda, que parece que haya sido infectado con el parásito Cordyceps, una tortuga bípeda que adquirirá cañones de agua de forma natural a pesar de que son un invento humano, y un dragón que no es un dragón con la cola siempre en llamas, la peor pesadilla para los guardias forestales. Creo que todo el mundo cogía a Charmander. El cabrón del nieto de Oak se coge siempre al tipo de Pokémon con el que tiene ventaja sin importar sus gustos personales, que hijo de puta. Bueno, le vences porque el tío es un manta y te aventuras por la hierba alta. No hay velociraptores, pero casi mejor que los hubiera, porque todo el rato salen ratatas de los huevos. Cuando llegas a Ciudad Verde pasa una cosa curiosa. Intentas seguir avanzando y es entonces cuando ves a un tipo tirado en mitad de la calle sin venir a cuento. Cuando intentas pasar no te deja y te dice que esto es propiedad privada. La explicación que te da la pava que está a su lado es que todavía no se ha tomado el café. ¿Me estás diciendo que el vejestorio de los cojones está tirado en el suelo bloqueando la principal ruta del pueblo porque necesita cafeína? ¡Maldito yonki cabrón! ¡Quítate! Y es que la gente de Ciudad Verde es más tocapelotas que la hostia. Entras en la tienda y la empleada no solo no te deja comprarle nada, sino que además te hace volver al puto Pueblo Paleta a llevarle el correo a Oak. No me jodas. Vaya inicio de aventura épica más cojonudo. En fin, Ash vuelve a donde Oak y el pavo en plan: ¡oh, menos mal que has vuelto! Toma una Pokédex para que registres cuántos Pokémon sacas de su hábitat natural para que yo pueda estudiarlos. Pero tío, si llevas años estudiando Pokémons, no me des la Pokédex, está vacía. Y toma, unas Pokéballs para que enclaustres Pokémons durante el resto de sus vidas. Eso es algo que nunca he entendido ni de los juegos ni de la serie. Si capturas Pokémons y no los sacas nunca de sus Pokéballs, se pasan toda la vida en un habitáculo enano y muertos del asco. Y claro, como no se enteran de nada de lo que pasa afuera, cuando por fin los sacas de las bolas tras mucho tiempo, tienen que estar tremendamente desorientados, en plan: ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? No sé, me parece muy chungo y cruel. Pero ojo, a pesar de todo, los Pokémon tienen sanidad gratuita y de calidad. Los humanos no, pero estas criaturas, vamos, lo mejor de lo mejor. Se curan en cuestión de segundos, no sabemos cómo, pero la mierda que les den tiene que ser de puta madre. La cosa es, ¿quién paga todo esto? ¿Existen los impuestos? ¿Cómo? Es que no hay ni campos de cultivo, solo hay tiendas Pokémon y sanidad Pokémon. ¿El IVA de las tiendas paga la sanidad? Pero es que parece que no hay ni siquiera estructuras estatales, no hay ni un puto ayuntamiento en todo el juego. Mi teoría es que todo es un sistema narcocapitalista regido en la sombra por la corporación Sylph. Porque claro, si no, ¿quién paga la sanidad y la seguridad? Educación ya hemos visto que no hay. Bueno, sí que hay una Pokéescuela, pero su temario se centra básicamente en darte de hostias con Pokémon con estilo, y la seguridad es más bien escasa. Permiten que la mafia del Team Rocket haga de las suyas por toda la región, y aunque hay ese tipo de inseguridad con robos de Pokémon y la hostia, cualquiera puede entrar en casas ajenas, coger objetos que están por ahí, y a nadie parece importarle una mierda.
Ash acaba perdido en el bosque verde, donde moran gusanos de mierda y larvas inútiles, pero que pueden envenenar a todos tus Pokémones. Menos mal que esta infección no afecta a humanos, no sabemos por qué. Otra cosa que tampoco sabemos es por qué este veneno solo hace daño a los Pokémon infectados cuando el personaje se mueve. Es como el tiranosaurio de Jurassic Park, pero a escala microscópica. Si te quedas quieto no hay problema, pero como empieces a andar la has cagao. Y una cosa curiosa del juego es que para poder capturar a cualquier Pokémon salvaje, primero tienes que debilitarles un poco para que sean más débiles. Lo raro es que si lo debilitas del todo y se desmaya, ya no puedes capturarle. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si está groggy del todo, es lógico que puedas atraparlo más fácilmente, ¿no? Y también está el asunto de los cazabichos estos. ¿Por qué llevan redes de captura si la única forma legal de atrapar Pokémon es con las Pokéballs? ¿Y estos entrenadores tienen un hogar al que volver? No hay tantas casas en el juego para tanta gente. Tras el bosque verde llegamos a Ciudad Plateada. Allí hay un museo en el que tienes que pagar 50 napos para ver 3 putas vitrinas de mierda y un transbordador espacial. ¿Y este tipo de aquí está hablando de la llegada a la luna de 1969? ¿Se supone que esta historia transcurre en nuestro mundo o qué cojones? ¿Es un universo paralelo con Pokémon? No entiendo nada. En el gimnasio de Ciudad Plateada tenemos que enfrentarnos con Brock. Onix, bueno, es una serpiente de rocas, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero Geodude? Geodude es una piedra con brazos que flota en el aire. ¿Por qué flota? Solo este Pokémon desafía como 20 leyes de la física. Otra cosa que siempre me he preguntado es cómo funciona el sistema de gimnasios de este mundo. Algunos líderes son facilísimos de vencer. ¿Qué mérito ha hecho este tipo para que esté ahí controlando el cotarro? Un líder de gimnasio combatirá todos los días contra otros entrenadores. Si la mayoría le gana, ¿no debería dejar que otro entrenador mejor ocupe su lugar? Ash vive en Pueblo Paleta y va haciendo los gimnasios en orden de dificultad, pero ¿y si otro prota vive en otro pueblo? ¿Siempre tienen que seguir el mismo orden de gimnasios? Igual hay un sistema de progresión impuesto por el estado fantasma este. Pero aún así, si Brock por ejemplo está venga a luchar con sus Pokémon, llegará un punto en el que estos suban demasiados niveles. ¿Tiene que estar capturando Geodudes y Onix constantemente para cumplir con su parte? No sé, demasiadas preguntas. A mí me suena que en el anime era diferente, que había muchísimos gimnasios, pero que con ganar en 8 ya bastaba para acceder a la liga Pokémon, pero vamos, no me acuerdo. ¡Tengo amnesia! Y luego está el tema de las MOs, o máquinas ocultas, y las MTs, o máquinas técnicas. Sirven para enseñar a los Pokémon ataques nuevos, pero ¿cómo lo hacen exactamente? Porque parecen DVDs. ¿Los Pokémon tienen reproductor multimedia en el culo? ¿Son como videotutoriales para poner en la Pokédex? ¿Son como Neo en Matrix? Ya sé Kung Fu. Rumbo al Monte Moon nos encontramos con este chaval que nada más verte te empieza a hablar de lo guay que son los pantalones cortos. Tío, cómprate un amigo, déjame en paz. Y luego está esta pava que nada más verte te acusa de haberla tocado. ¿Pero qué clase de tarados pueblan las rutas de este mundo? En el Monte Luna Este básicamente vamos a luchar contra miles de Zubat de los cojones, y recoger caramelos raros del suelo y sobre todo cientos de setas. Un juego japonés en el que no tengas que recoger setas no es un juego japonés. Según la leyenda, en este monte suelen caer meteoritos, las llamadas piedras lunares, que evolucionan a ciertos tipos de Pokémon como Clefairy. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese Pokémon con los meteoritos? ¿Vienen de la luna esos bichos? ¿No se desintegrarían en la entrada a la atmósfera? ¿Los trajo la nave espacial del museo? Si es así, ¿qué cojones respiran? ¿Tiene la luna desprendimientos? Porque que los meteoritos vengan de allí es un poco raro. ¿Y por qué caen todos esos meteoritos justo en esa montaña? El Team Rocket hace su primera aparición en este sitio. Serán todo lo villano que queráis, pero les derroto y me dan dinero. Tras eso te encuentras con un científico que se pone a luchar contigo. Tras derrotarle, muy amablemente te deja escoger uno de sus fósiles. De puta madre, en este juego hasta los más malvados te regalan cosas. Nada más llegar a Ciudad Celeste, al entrar en una de las casas random que hay por ahí, un viejales nos regala una cosa llamada bote de polvos. Nos explica que él hace un mejunje medicinal con bayas y que si queremos que le pidamos. A mí me suena algo ilegal, yo me lo imagino recibiendo a las visitas así. Mi territorio Discovery. Otro tipo que parece que se ha metido mierda de la buena es el dependiente de la tienda de bicis. En serio, ¿me quieres cobrar 1 millón de pelas por una puta bici? ¿Pero este negocio es rentable? ¿Me pones sanidad Pokémon gratuita y luego un puto millón por una barra de hierro con ruedas? Ahora ya sé cómo se paga esa sanidad. Tras derrotar a la líder del gimnasio Misty, toca aventurarse a la casa de Bill, que vive en una cabañita al norte de Ciudad Celeste. Para llegar a la casa tienes que vencer a 2 docenas de mamporreros apostados por toda la ruta.
acabas hasta los cojones. Igual el pobre Bill se está todo el rato preguntando por qué nadie le visita. Pues porque tienes a una secta de hijos de puta bloqueando el acceso a tu casa. En fin, nada más llegar, la casa está vacía a excepción de un Clefairy. Pero no, resulta que es Bill, que ha hecho un experimento raruno y se ha transformado en un Pokémon. Dios, esto me recuerda mogollón a la peli de la mosca, pero sin ser tan retorcida. Aparte de experimentar consigo mismo porque está puto loco, Bill también es el creador del sistema de almacenamiento Pokémon en los ordenadores de la región. Es decir, que si tienes más de 6 Pokémon en tu equipo, tus nuevas capturas mágicamente se teletransportan al ordenador de Bill, a una especie de nube para Pokémon que ha creado. La gran mayoría de esos animalillos jamás volverá a ver la luz del día gracias a ti, jugador. Bueno, y gracias a Bill, el mayor cancerbero de animales jamás conocido. A saber lo que les hará dentro de su PC. Que por cierto, ¿a dónde van? ¿A un disco duro? ¿Son teletransportados a jaulas? ¿O quizás a un vergel? El juego no lo explica, solo aparecen en la pantalla del ordenador. ¿Y cómo era ese mundo antes de las Pokéballs y del PC de Bill? ¿Había límite de 6? ¿Cómo se capturaban Pokémons? Es que todo es muy cantoso. En este mundo existe el teletransporte, la curación instantánea, la transmutación, pero no hay un puto bar. Con 10 años puedes recolectar setas y polvos de valla para esnifártelos y ponerte a tono, pero no puedes tomarte una cervecita. Como mucho, una limonada cara de cojones y solo para tus Pokémon, no jodas. Y fijaos si la policía es incompetente, que hay uno en la puerta de una casa donde el Team Rocket ha robado. Entras en la casa y efectivamente, está todo manga por hombro. Ves que han hecho un butrón con un Pokémon. Sales al patio trasero y ¡oh sorpresa! Hay un tipo que dice que no es del Team Rocket, pero con un traje del Team Rocket. El maestro del disimulo. Si es el ladrón, ¿por qué cojones se queda pasmado al lado de la casa que acaba de robar? Es un plan perfecto, sin fisuras. Le vences y dice: vale, te devolveré la MT que robé. Y te la da a ti. Devuélvesela a los dueños, hijo puta. Y también, ¿por qué la única forma de salir del pueblo es atravesando una vivienda por dentro? Como en medio del camino hay un arbusto esquilado de mala manera que impide el paso hacia la ruta este, no nos queda otra que ir hacia el sur. Al menos hasta que aprendamos la MO corte. ¿Podríamos quemarlo con el Charmander? Sí, pero tienes que hacer lo que el juego te ordene a pesar de que la lógica te diga lo contrario. En serio, entre los arbolitos estos, los bosques laberínticos, las cuevas, los viejos con deficiencia de cafeína, los putos Snorlax que bloquean varias rutas y hay que tocarles la flauta, ¿cómo la gente puede viajar entre ciudades sin sufrir un colapso? Como no haya puentes aéreos, su economía y comercio tienen que estar todo el rato sudando la gota gorda, a no ser que vivan en autarquía, aunque no sé bien con qué recursos, si no tienen nada. Pero es que tienen tecnología para ir a la luna y hacer Pokémon pequeñitos. ¿Y no para putas carreteras? El teletransporte existe. ¿Por qué nadie lo usa? Y lo mismo, intentas ir a Ciudad Azafrán, pero un poli te dice que nanay, tienes que meterte en un túnel subterráneo para acabar en Ciudad Carmín. En esta ciudad portuaria encontramos un barco llamado S.S.A.N., al cual podemos acceder porque Bill nos ha dado un billete. Se supone que hay una fiesta y tal, pero dentro te encuentras con todos los marineros intentando joderte la vida y que acabes en el centro Pokémon más cercano. Con razón Bill pasó de ir. Bueno, pero por lo menos puedes robarle sus pertenencias de las habitaciones. Esa es la auténtica fiesta. Luego dicen que el Team Rocket son los malos porque hacen cosas ilegales. Lo que yo no entiendo es cómo, si estamos en un camarote, pueden luchar los Pokémon de agua. Ese Tentacool debería estar tumbado y convulsionándose en el suelo sin poder atacar. Luego un cocinero nos dice que el menú consiste en anguilas a la barbacoa. ¿Significa eso que existen animales normales en este universo, los cuales nunca vemos por cierto, y que está permitido comérselos? ¿Por qué esos se pueden comer y los Pokémon no? Al final llegas a donde está el capitán del barco, que al parecer se marea en el mar, puta lógica a la hora de escoger profesión, pero bueno, y le da al prota la MO de corte. Esta herramienta es importante para poder llegar al tercer gimnasio, donde está el arbolito ese impidiendo el paso. Pero claro, si la única forma de conseguir esa MO es en el barco y el barco se pira, ¿qué va a pasar con la gente que quiera desafiar al Teniente Surge después de ti? Porque esos arbustillos, cuando te das la vuelta, ya han vuelto a crecer. ¿No pueden simplemente pavimentar un poco la zona alrededor del gimnasio? Como toda la puta región de Kanto está bloqueada sin motivo alguno, la única forma de avanzar en nuestra aventura es a través del túnel Diglett, un peligroso y tedioso pasaje lleno de Pokémon salchitopos. El asunto de cómo demonios es la parte de su cuerpo que no se ve continúa siendo un auténtico misterio. ¿Y cómo puede tener el ataque arañazos si no tiene garras, ni siquiera manos, ni siquiera bracitos? Y además su evolución, Dugtrio,
es completamente absurda. ¿Cómo distingues a un Dugtrio de 3 Diglets haciendo un Ménage à Trois? Cuando evoluciona, ¿es porque se juntan 3 Diglets y de alguna forma se hacen siameses, o uno evoluciona y su alma se divide en 3 individuos? Este es un tema que lleva preocupándome por sus implicaciones filosóficas desde hace décadas. Y claro, si capturas un Diglett, dentro de la Pokéball estaría sin tierra, como una salchicha ahí tirada cogiendo la forma de la bola. ¡Qué decadente! En fin, con esa imagen horripilante me despido. Esta aventura continuará en unos días, así que si quieres conocer más cosas turbias del mundo Pokémon, suscríbete, dale like, comparte el vídeo y toda esa mierda.